usar celdas, por ejemplo, computacionales grandes y cuándo usar celdas computacionales pequeñas, ¿no? Cuándo usar, por ejemplo, celdas de este tamaño, por ejemplo, como estoy señalando con el cursor, ¿no? Celdas grandes, y cuándo usar celdas pequeñitas, por ejemplo, como están acá, mira, y mira en el tramo del río también como están pequeñitas, ¿no? ¿Cuándo usarlo? ¿No? ¿Con qué criterio? La elección del tamaño de la celda, dice, ¿no? Se hace en función de la longitud promedio del cauce, ¿no? Que tú vas a modelar. En este caso sería un cauce. Para una estructura es lo mismo, ¿ya? O una estructura hidráulica, con la finalidad de obtener los detalles suficientes de velocidad y nivel de agua. Esto es muy importante. El nivel de detalle que tú quieres obtener de los parámetros hidráulicos, llámese parámetros hidráulicos en la velocidad y el nivel de agua, es lo que va a gobernar para que tú elijas un tamaño de malla, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las llanuras de inundación o en lo que está alejado de tu centro de interés, le puedes dar, pues, tamaño de celdas más grandes, ¿no? ¿Ok? Entonces, es decir, el tamaño de la malla computacional está en función de las variaciones de las variables hidráulicas, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no entiendo todavía, profesor, ¿cómo es eso? ¿No? Para eso, por ejemplo, vamos a ver dos imágenes. Mira. Te presento dos imágenes, ¿no? Dice, estamos hablando todavía de la elección del espacio, o sea, estamos hablando de la malla ahorita, no estamos hablando nada de tiempo, solamente malla. Dice, mira la imagen número 1, ¿no? En la imagen número 1 vemos, por ejemplo, el fondo de una laguna, podría ser, ¿no? Algo plano, ¿no? Una laguna, un lago, ¿no? En este escenario, la variación de las variables hidráulicas, por ejemplo, el tirante, la velocidad, en este caso el flujo está yendo de izquierda a derecha, la variación de estas variables hidráulicas son pequeñas, ¿no? Ahora mira la imagen número 2, ¿no? Por ejemplo, vemos el fondo de un río, podría ser, ¿no? Pero mira, tiene bajadas, tiene pequeñas subidas, otras bajadas más fuertes, ¿no? Es bastante irregular, ¿no? Entonces, y mira peor, y mira el flujo, ¿no? Cómo se comporta. De repente acá hay una contracción de flujo, él vuelve a subir por un resalte hidráulico, por acá ocurre un flujo rápidamente variado y ¡pum! Descarga nuevamente, ¿no? Entonces, de repente está en una laguna, el tirante Y1 y la velocidad se mantienen como que aparentemente constantes o muy parecidas, ¿no? O sea, las fluctuaciones, las variaciones son casi mínimas, ¿no? O sea, nadie dice que sea estacionario, ¿no? O sea, nadie dice que sea permanente, pero estamos hablando de las variaciones, ¿no? De cómo está variando la variable hidráulica, ¿no? Si yo sé que la variable hidráulica va a variar poco, y acá yo sé que la variable hidráulica, mira cómo varía, ¿no? Mira, acá es un Y1, baja un Y2, sube un Y3, baja un Y4, ahora sigue hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros elegir qué tipo de malla utilizar, una malla grande o una malla pequeña. Obviamente, señores, ¿no? En donde encontramos este tipo de zonas, se podría decir, hay que elegir una malla un poco más grande, ¿no? Y cuando vemos este tipo de zonas, donde nosotros más o menos ya como ingenieros, como modeladores, podemos inferir o estimar que se van a producir este tipo de perfiles, hay que darle pues una refinada mejor, ¿no? A la malla, ¿no? O sea, refinar la malla donde se espere mayor fluctuación, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Donde esperes mayor fluctuación de las variables hidráulicas, ahí dale mayor malla, ¿no? Es por eso que a veces nosotros encontramos mallados como ¿no? O sea, nadie ha sido loco y nadie lo ha refinado la malla de esta manera porque le ha dado al azar, ¿no? Sino que ha tenido un criterio para diseñar una malla de esta manera, ¿no? Su criterio ha sido el siguiente, ¿no? Donde yo sé que no hay fluctuaciones, ahí le doy una refinada mayor, ¿no? Y cuando yo sé que no va a haber fluctuaciones, le doy celdas grandes, ¿no? Sabiendo esto, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Si el área, alguien dice, ¿no? Sabiendo esto, si por ejemplo, dice, si el ancho de mi río es de 10 metros, 10 metros de ancho de río, ¿cuánto será práctico elegir el tamaño de mi celda computacional? 5 metros, 2 metros, 1 metro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo decido, no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si me tengo un ancho de río de 10 metros, solamente te doy un tip para que lo tengas en cuenta, ¿no? Si por ejemplo, el tamaño es de 10 metros, ¿no? Una mala práctica, por ejemplo, sería elegir 5 metros de mi ancho de malla, ¿no? O sea, de mis celditas que sean de 5 por 5. ¿Por qué? Porque solo tendríamos 2 celdas, pues, ¿no? Si mi ancho es de 10 y yo cojo una celda de 5 metros, pues mi ancho de río solamente va a tener 2 celdas. Pues en 2 celdas ya lo llené todo mi ancho, ¿no? Y entonces no habría mucha representatividad, ¿no? Del fenómeno, ¿no? A pesar de que un río se puede comportar hasta de esta manera, ¿no?
Por lo tanto, es el tamaño correcto, ¿no?, que yo debo seguir según las buenas prácticas, pues, de la ingeniería. ¿Qué me dice? Elígelo siempre entre 10 a 20 veces, 20 partes, ¿no? O sea, si mi ancho es 10, divídelo entre 10 a 20 veces, ¿no? O sea, entre 10 o entre 20, y eso más o menos tendría que ser tu ancho de celda, ¿no? Por ejemplo, el tamaño correcto según las buenas prácticas podría ser hasta 1 metro de celda, ¿no? Podría ser una buena idea, 1 metro, ¿eh? De 10 metros, 1 metro, ¿no? La décima parte, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, podríamos elegir 0,20, ¿no? O sea, 20 centímetros de celda, ¿no? Pero te aseguro que el tiempo de simulación no solo se va a quintuplicar, ¿eh?, sino se va a hacer hasta más, ¿no? Llegando, por ejemplo, a tener hasta corridas de hasta semanas, quizá, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta cuándo podemos bajarle? Ahí es donde entra a tallar un tema muy importante, ¿no? Que hay hasta tesis de esto, ¿no? Que se llama el famoso análisis de sensibilidad, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si vemos que 1 metro nos da una buena representación, hacemos un segundo intento, ¿no? Pero ¿con cuánto? No te vas a lanzar, pues, de 1 metro a 10 centímetros, ¿no? Lánzate a 50, por ejemplo, ¿no? Y vemos qué pasa, ¿no? Si vemos que los resultados se afinan, ¿no?, o se mejora, entonces, y no tardó mucho en correr, o sea que el tiempo computacional todavía es viable, ¿no? Entonces, está bien, podemos bajarle quizás a 0,2, ¿no? A 0 o a 20 centímetros de malla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vemos qué resultados fueron. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si a 20 centímetros mis resultados son muy parecidos a los de 50? Entonces, el análisis de sensibilidad, pues, nos dice que ya no es necesario, pues, seguir reduciendo el tamaño de la celda, ¿no? Porque no tiene sentido, no tiene efecto sobre los resultados, ¿no? Si ya con 50 centímetros estoy obteniendo lo mismo que con 20, ¿para qué reducirlo a 20, no? ¿Para qué darle un archivo pesado de 20 de malla si con 50 ya he obtenido lo mismo, ¿no? Entonces, eso es hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? Decir hasta cuándo yo puedo seguir reduciendo, de tal manera que mis resultados no varían, ¿no? Entonces, nos quedaríamos, por ejemplo, con 50 centímetros de malla, ¿no? En ese caso, ¿no? Así, señores, es más o menos como uno debe hacerse las preguntas al momento de diseñar, ¿no? Diseñar un mallado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca del tiempo, ¿no? La elección del intervalo del tiempo, la otra gran pregunta, ¿no?, que se hace todo modelador, ¿no? Primera pregunta es la que yo también me hice, ¿no? ¿Qué tamaño de malla usar, no? Si me daban 10 metros, 15 metros, 20 metros, me decían, modélalo. Yo no sabía, ¿qué le pongo, pues, no? 50, 1 metro, 10 centímetros, ¿no? Entonces, con este tip que te he dado acerca del ejemplo que te he puesto, ¿no? Primero prueba de análisis de sensibilidad, ¿no? Primero con 1 metro, ¿no? Luego pruebas, más o menos calcula tu tiempo, ¿no? Luego pruebas con 50, luego pruebas con 20 quizás, ¿no? Y ves más o menos hasta dónde, cómo va variando, ¿no? Y te quedas con la malla más gruesa que te dé mejores resultados, ¿no? Claro que tú te puedes ir a 1 centímetro de malla, ¿no? Pero te puede tardar meses tu corrida y es en vano, ¿no? Que con 50 lo habéis obtenido muy bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, con ese criterio del mallado, ahora pasamos a ver el tiempo. La segunda pregunta, como te digo, ¿no?, que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué tiempo, profesor? ¿No? ¿Qué tiempo elegir, no? Al inicio, pues, cuando todos aprendemos, a mí también, por ejemplo, me dijeron, ¿no? Colócale 1 segundo, ¿no? Cuando elegimos el tiempo de simulación, ¿no? 1 segundo, coloca el delta de t, ¿no? Y listo, eso bastaba, ¿no? Y uno, pues, a veces, como no sabe, pone 1 segundo y se acabó, ¿no? Pero cuando estamos aprendiendo es eso, ¿no? Pero de repente viene un supervisor, viene alguien que te revisa y te pregunta, a ver, señor, tú has hecho el modelamiento de este canal, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo le has puesto? 1 segundo. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Tú qué le respondes? Escucha, me dijeron así, así es las buenas prácticas, así es recomendable. Entonces, eso no es una respuesta concreta, ¿no? Prácticamente le estás diciendo, le puse 1 segundo porque sí, ¿no? Porque así me enseñaron, ¿no? Pero entonces un ingeniero no responde de esa manera, ¿no? Tienes que darle un criterio, ¿no? Decir, mira, ¿por qué elegí 1 segundo, ¿no? A veces el criterio, pues, más adoptado, porque el que tenemos hasta ahorita, es ese criterio de la condición de Courant, ¿no? El famoso tiempo de Courant, ¿no? Es un criterio muy aceptado, ¿no?, que lo vamos a ver a continuación, ¿ok? La condición de Courant, señores, a veces de repente alguno ya lo ha visto, el famoso C, ¿no? O el CU, también a veces le colocan, ¿no? El Courant, ¿no? El Courant establece
de Courant, dices, ¿no? Ah, mira, entonces acá hay una fórmula, me dices, ¿no? Que yo puedo utilizar para calcular mi intervalo de tiempo. Ya con esto, yo ya puedo respaldar el tiempo que le estoy dando, ¿no? De manera que si me supervisa, ¿no? Yo ya puedo responder por qué lo he elegido ese un segundo. Capaz no era un segundo necesario, capaz solamente que hasta con 2 segundos te permitía. Entonces, podías aumentar un poquito tu tiempo y agilizar tu tiempo de simulación, ¿no? Ahora, el número de Courant, señores, no es muy difícil, ¿no? Es simplemente aprenderse, ¿no? El número de Courant es la relación entre dos cosas, la celeridad física y la celeridad numérica, ¿ok? Y en hidráulica es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Para la convergencia y estabilidad de modelos. Acá te está diciendo muy claramente que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? Que no puedes restringirte a rajatablas a esta condición, pero te da una idea, ¿no? Te da como que un criterio, es como que te orienta, es un criterio aceptable, ¿no? Para poder decidir qué tiempo ponerle, ¿correcto? Es mejor que simplemente no tener ninguna razón de por qué haber elegido un segundo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo de Courant, ya nosotros podemos tener un respaldo de por qué elegir ese un segundo, ¿no? O por qué elegir 0.8 o 0.7 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué era la condición de Courant? Una relación, simplemente entre la celeridad física y la celeridad numérica. Allá, mira, más o menos de esto te da la idea, ¿no? Es como que lo real entre lo numérico o el modelo, lo real entre lo físico y el papel, ¿no? La velocidad física y la velocidad numérica, o sea, lo que te bota el número de la ecuación, ¿no? Esta es la condición de Courant. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, acá te lo voy a tratar de explicar de una manera más dinámica y espero que se entienda un poquito mejor que lo que está en los libros, ¿no? Mira, ¿qué te decía Courant? Es la relación entre la celeridad sabes que es C, ¿no? Física y la numérica y tal, CF y C, listo, ¿ya? La celeridad física te dice, ¿no? Es lo que tú observas en campo, ¿no? O es lo que tú esperas encontrar en campo, o sea, física, por eso viene su nombre, ¿no? La física, la real, ¿no? La que observamos, ¿no? Y la celeridad física, ¿cómo lo calculo? Profesor, si recién voy a hacer el modelo, justamente quiero hacer mi modelo para saber qué velocidad voy a obtener, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la celeridad física? Ah, ya, espérate, pues la celeridad física tú la puedes estimar también de una forma dinámica o cinemática, hay dos formas, ¿no? Si la celeridad es dinámica, usas una ecuación de Lagrange, y si la celeridad es cinemática, usamos ecuación de continuidad. Mira, acá te lanzo las formulitas, ¿no? Claro que hay un mayor desarrollo, ya en la clase que se trata sobre estos temas de las ecuaciones, se da un mayor sustento de estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Cuándo usar cada una? Hay un trucazo, ¿no? Hay una experiencia que te dice cuándo usar la celeridad dinámica y cuándo usar la celeridad cinemática, ¿no? Que tiene mucho que ver con las formas de los hidrogramas, ¿no? Cuando el hidrograma es muy atenuado, un pico muy alto, ¿no? Por ahí tiene que ver el tema de cuándo usarlo, ¿no? Cada una de estas ecuaciones. Y mira, pues, ¿no? La celeridad física es posible calcularla, ¿no? O estimarla, sin necesidad de haber hecho todavía modelos, ¿no? Y la velocidad física que entra en el criterio de Courant simplemente es la mayor, ¿no? Es la máxima velocidad. La dinámica o la cinemática, ¿no? Cualquiera que tú obtengas, la mayor es la que te vas a llevar al criterio de Courant, ¿no? Claro que hay dos formas, ¿no? Y tú obtienes la mayor y esa la colocas acá, ¿no? Ahora, profesor, pero a veces no necesariamente todo el fluido es regular, ¿no? Por ejemplo, cuando tú diseñas una boca toma, sabes que al pasar el vertedero, la SUT, el vertedero Krieger, ¿no? Sabes que al pie del vertedero Krieger vas a encontrar velocidades altas, ¿no? Entonces, de repente, esa velocidad alta, si le ganas, señores, a cualquiera de estas dos velocidades, esa velocidad es la que tienes que colocarla acá, ¿ya? Eso es algo muy importante que quizás no lo encuentras en ningún libro, quizás no lo encuentras en ningún manual, pero ¿quién te lo dice? La experiencia, ¿no? Es lo que yo transmito a través de lo que se ha podido obtener de la experiencia, ¿no? Que acá la velocidad física tienes que colocar entre dos, en sí vendría a ser entre tres, ¿no? Esta velocidad, o sea, la comparación entre tres velocidades, ¿no? La comparación de la velocidad dinámica, la comparación de la celeridad cinemática y la comparación de una velocidad máxima en un punto particular, ¿no? Por ejemplo, una caída rápida, una bajada, una rápida por ahí, un vertedero, una caída que provoque una velocidad máxima, esa velocidad entonces yo la puedo calcular y la puedo colocar acá, ¿no? En la fórmula de Courant, ¿no? Profesor, pero si todavía no conozco nada, ¿no? O sea, no, pero la puedes estimar, ¿no? Hasta con la ecuación muy famosa, por ejemplo, velocidad igual a B cuadrada de 2G por H de repente, ¿no? Que es la velocidad, es la fórmula más simple, ¿no?
que la podemos utilizar para estimar, ¿no? Nadie te pide que la calcules exacta, pero sí estímalo, por lo menos, para que puedas colocar acá una velocidad física, ¿no? Pero oye, la velocidad numérica, ¿cómo la calculo? Ah, ya. La velocidad numérica no es más que nada, es la división entre el espacio y el tiempo, ¿no? Sabes que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿no? Por cinemática, ¿no? Entonces, la velocidad, como te dije acá, la velocidad física que vas a colocar, la velocidad máxima que encuentres, ¿no? O que calcules, que estimes, ¿no? Y la velocidad, la celeridad numérica es la relación, pues, entre el espacio y el tiempo, ¿no? Cuando tú buscas que esto sea máximo, maximizarlo, entonces en el denominador tienes que minimizarlo, pues, ¿no? Por lo tanto colocas el delta de x mínimo, ya sabes que el delta de x es el ancho de la celda, ¿no? Ya hablamos del ancho de la celda en la anterior diapositiva, ¿no? Cómo elegir un ancho de x, correcto, ¿no? Entonces, el delta de x mínimo que tú tengas, por ejemplo, de 0.8 metros o de 1 metro, acá lo colocas, y el delta de t es lo que vamos a calcular justamente, ¿no? Mira, ya tenemos velocidad máxima, delta de x, que es la celda, entonces simplemente delta de t despejalo, pues, y se convierte en esta famosísima ecuación, ¿no? Que seguramente la has visto en el manual de Ferrat, ¿no? Que dice que el delta de t debe ser menor o igual que el coeficiente de Courant por el delta de x, o el ancho de la celda mínimo, entre la velocidad máxima, ¿no? Ahora, un tip, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice acá? Mira, la velocidad numérica debe superar a la velocidad física, ¿no? Es un tip que te doy, ¿no? O sea, cuando tú calcules, tú puedes estimar la velocidad, por ejemplo, que te va a salir, no sé, pues en un canal, en una boca toma, lo que tú vas a diseñar, ¿no? Nosotros hacemos el modelo para respaldar, ¿no? Pero podemos estimarla, ¿no? Con fórmulas que nos han enseñado, pues, en las clases, ¿no? En la teoría, ¿no? Entonces, esa velocidad máxima la puedes colocar acá. El delta de x sale de tu mallado, ¿no? Que has diseñado, y profesor, y el c, ya, pero el c tiene un valor máximo, que es 1, ¿no? Generalmente se puede colocar hasta 2, 3, ¿no? Pero lo que más se recomienda es que c valga 1 como máximo, ¿no? Entonces, si ya tienes estos tres valores, puedes estimar un delta de t, ¿no? O sea, debe ser menor o igual. De repente te sale delta de t menor que 0, por ejemplo, que 2, entonces 2 segundos o 2.5 segundos, entonces pues es viable que coloques un delta de t hasta de 2 segundos, ¿no? Ya no solamente colocas un segundo, que era más o menos lo que siempre hacíamos, ¿no? ¿Se dan cuenta, señores? Entonces, el número de Courant nos da un criterio, un respaldo, ¿no? Para poder nosotros utilizar, elegir, ¿no? Un delta de t correcto. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos otro tip, ¿no? De cómo saber utilizar un delta de t. Esto quizás en los libros está medio diferente, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, él trata de usar de que la velocidad máxima sea la velocidad, no solo la dinámica o la cinemática, sino la velocidad máxima de un punto particular. Puede haber una caerita por ahí, ¿no? Esa utilízala, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, antes de correr tu modelo, tú debes calcular o estimar la velocidad máxima y el delta de x mínimo. ¿Ok? Entonces, hablando de eso, vamos a seguir hablando acerca de la modelación en GRAS, por ejemplo, 2D, ¿no? Dice el tipo de mallado. El tipo de mallado, pues, fue diseñado. ¿Por qué he colocado, pues, este tema? Porque en la modelación de estructuras hidráulicas, las mallas estructuradas siempre van a ir mejor que las mallas no estructuradas, ¿ya? Básicamente resumo todo esto para no hacerlo muy largo el webinar. Resumo todo esto, ¿no? Las mallas estructuradas, señores, siempre van a ser mejor que las mallas no estructuradas. No necesariamente mejor en representación, pero mejor en cálculo sí, ¿no? Porque vamos a ver que las mallas, por ejemplo, estructuradas, trata de utilizarlo para lo que son, como su nombre lo dice, tema de estructura, ¿no? Cuando tú veas estructuras, canales, bocatomas, desalinadores, rápidas, pozas, trata de, señores, de diseñarlo o de modelarlo con una malla estructurada. Y trata de usar estas mallas no estructuradas quizás para la llanura de inundación, para terreno, ¿no? Recomiendo usar esto, ¿no? Pero esto trata de usarlo para las mallas estructuradas. Ahorita vamos a ver por qué una malla estructurada es mejor que una malla no estructurada en cuanto a, en cara al tiempo de simulación y a la eficacia, ¿no? Acá te muestro. Justamente ¿no? Es dos imágenes, dice mallado triangular no uniforme, mallado cuadrilátero no estructurado, dice, pero la eficiencia del cálculo, ¿no? Dice, ¿no? De acuerdo, pues, señores, a investigaciones que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que ahí la investigación es financiada, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a investigar y a probar de diferentes maneras, modelaciones,
para obtener resultados, ¿no? Entonces, ellos han analizado que el mallado pues triangular, no uniforme, como en este caso, como vemos en la imagen, demora más el cálculo, ¿no? En cambio, un mallado cuadrilátero, como vemos aquí, ¿no? Un mallado cuadrilátero estructurado, ¿no? Quizás tiene una diferente forma, no está estructurado, ¿no? Pero son cuadriláteros, ¿no? Mira, tienen casi 4 lados, ¿no? 4 lados, todo, ¿no? Y está de cierta manera como que un poquito ordenado, ¿no? Se entiende más, ¿no? En cambio, el mallado cuadrilátero no estructurado tiene, pues, señores, una mejor eficiencia en el cálculo, ¿no? Se ha demostrado eso, ¿no? Se han hecho diferentes estudios que han modelado la misma estructura, el mismo dominio, el mismo condiciones de contorno, la misma máquina incluso, para no diferenciar las velocidades, y se ha demostrado, pues, que una malla de cuadriláteros no estructurado, su tiempo de simulación es menor que un mallado triangular no uniforme, ¿no? Es por eso, ya saben que si se demora menos, es más eficiente, pues, en el cálculo, ¿no? Y ya saben que si demora menos el costo computacional, ¿no? Así uno se puede demorar 2 días y el otro un día. Ahí está un día de costo computacional, que es bastante, ¿no? Cuando hablamos de modelamientos profesionales, ¿no? ¿Ok? Es por ello, señores, que el GRAS, como vemos acá una imagen, mira, del dominio del GRAS, un mallado en el GRAS. El GRAS usa mallas, las mallas en GRAS son cuadriláteros, y pueden ser hasta polígonos, profesor, pero acá veo de más lados, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Vemos de más lados, sí, usa polígonos hasta de 8 lados, ¿no? Pero lo que más tiende a usar son cuadriláteros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque demoran menos, ¿no? Y es menor costo computacional hacer un cálculo en cuadriláteros en vez de triángulos, ¿no? Pero ¿por qué, señores, el mallado triangular demora más que el mallado cuadrilátero, ¿no? Si ambos no son uniformes, al final ambos convergen, ¿no? La práctica dice que es por un tema de transmisión de información, ¿no? Ustedes saben, señores, por ejemplo, si yo quiero transmitir una información a esta celda que está acá, esta celda, lo que va a estar acá, lo que va a requerir es información de las celdas predecesoras, ¿no? O sea, las 3 que están acá, ¿no? Esta de acá. Igual, ¿no? Calculo este de acá también va a depender de la que está acá, ¿no? Y la que señalo aquí va a depender de las 3 predecesoras, ¿no? Entonces, la transmisión de información a la celda predecesora, a la celda que le sigue, es mucho más fácil y mucho más rápida en un mallado cuadrilátero, ¿no? En cambio, miren acá, si yo tengo esta celda y quiero transmitir información a esta celda, pues necesito de sus celdas contiguas, ¿no? Que son, mira, todas estas que están por acá, ¿no? Entonces puede ser 3, 4, 5, ¿no? Tienen que converger. Tengo que hacer las ecuaciones en cada una de estas y hacer que converjan para recién dar el resultado en esta malla, ¿no? En cambio, la transmisión de información aquí demora más, ¿no? En cambio, una malla de cuadriláteros es más rápida justamente por eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de ahora, profesor, y hasta dónde lo tengo que extender, ¿no? Por ejemplo, mi área que yo requiera, ¿no? La optimización, dice, de la malla computacional consiste en reducir la extensión de su área, claro, y solo el área efectiva de inundación, como el propósito de disminuir el tiempo de simulación del modelo, ¿no? Por ejemplo, vemos acá un modelamiento de un río, ¿no? Mira, de un cauce, ¿no? Pero mira la malla hasta dónde se ha extendido, ¿no? Mira, incluso hay un poco de malla que no tiene efectos, no tiene flujo, mira, no tiene tirante, ¿no? Pero igual se le dio un poquito más, ¿no? ¿Por qué no se malló toda esta zona, ¿no? Toda esta llanura hasta por acá, ¿no? Lo pudiste haber hecho, ¿no? Pero la extensión de una malla, o sea, extender una malla hasta este punto, ¿para qué, no? Si al final no voy a obtener resultados, ¿no? Todo esto va a estar malla vacía. Solamente lo que vas a hacer es que el programa le haga más cálculo, ¿no? Demore más en calcular y en decirte lo que ya es evidente, ¿no? Pues que acá no va a haber tirante y acá no va a haber flujo, no va a haber velocidad, no va a haber velocidad de corte, no va a haber nada, ¿no? Tú ya lo sabías de por ende, pero le diste más chamba, como dice el programa, solamente para reafirmarte lo que ya sabías, ¿no? Entonces, eso no es optimizar, ¿no? Optimizar se refiere a usar el mínimo recurso en el menor tiempo para lograr el mismo resultado, ¿no? Entonces, yo tranquilamente me hallaba hasta por acá, lo limitaba a esta zona, y ya sabía que por ahí voy a obtener mis resultados, entonces, ¿para qué fallar en el resto, no? Claro, ¿no? Tú dices, profesor, pero a veces no sabemos, ¿no? Hasta dónde vamos y cómo yo sé hasta dónde va a llegar el flujo, pues, ¿no? Si recién es la primera vez que estoy modelando. Claro, para eso lo que se hace es un premodelamiento, ¿no? Con mallado grueso, ¿no? Ya utilizas malla gruesa. Si tu ancho, por ejemplo, acá era de 20 metros, no sé, pues dale malla de 5 metros de repente,
no es un modelado definitivo, es un modelado, se le llama un premodelamiento, ¿no? En la que uno más o menos obtiene resultados y el programa ya te dice más o menos hasta dónde aproximadamente va a llegar, ¿no? El flujo. Entonces, viendo un premodelamiento, tú puedes elegir hasta dónde vas a elegir tu área de extensión efectiva, ¿no? ¿Ok? Ahora, segundo punto que también, otro punto que es muy importante hablar ¿no? al momento de hacer un modelado en GRAS es acerca de la eficiencia de la malla computacional, ¿no? Por ejemplo, es hablar pues acerca de las transiciones graduales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, profesor, pero realmente acá tengo un mallado grueso, ¿no? Mira, acá tengo un mallado grueso. Y en el mismo KOC necesito un mallado más fino, ¿no? Por ejemplo, como está acá, ¿no? Mira, mallado finito, voy pasando un mallado más grueso, ¿no? No me voy a lanzar pues, de 0.20 metros de ancho de malla a 2 metros de ancho de malla, pues, ¿no? No me voy a lanzar a tan malla. Por ejemplo, si acá tengo 1 metro, puedo darle acá la siguiente línea de mallado, le puedo dar 2 metros, la siguiente mallado puedo darle 4 metros, la segunda de 6 metros, ¿no? O sea, tiene que ser el cambio de tamaño de malla o de celda, debe ser de forma gradual, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Hay que hacer las transiciones de forma gradual, no pasarse de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque lo que vas a generar son errores en el momento de hacer el cálculo en GRA, ¿no? Y también va a intervenir en la eficiencia del modelo, ¿no? Quizás si no tú tienes errores, lo que vas a hacer es que vas a demorar más tiempo en calcularlo, ¿no? Porque el programa va a tener complejidades al momento de recalcular cada nodo, si pasa de una celda pequeña a una celda grande de forma abrupta, ¿no? ¿Ok? Ahora, la extensión, dice, del área efectiva, ¿no? La eficiencia de la malla computacional, señores, mejora la transmisión de la información, como vuelvo a decir, ¿no? Por eso es que es muy importante. De la información hidráulica, ¿no? Estamos hablando de un nivel de agua, una velocidad, ¿no? De una celda a otra en el modelo numérico, dando como resultado un aumento en la convergencia, ¿no? Reduce los problemas de estabilidad y disminuye el tiempo de simulación. Ahora, no es que, por ejemplo, hacemos una malla por gusto, ¿no? O sea, no es que nosotros nos tiramos 2 días o un día entero en hacer el mallado simplemente porque estamos perdiendo el tiempo, sino es para hacer diferentes, tú no haces un mallado para una sola corrida, ¿no? Sino es un mallado para diferentes corridas. Es por eso que nosotros invertimos quizás un poquito de tiempo, unas horas de tiempo en hacer un buen mallado y que nos va a servir para diferentes corridas, para diferentes caudales, ¿no? Entonces, es importante darse su tiempito, pero para poder invertir ese tiempito en hacer un buen mallado, ¿ok? Ahora, la eficiencia de un mallado va a involucrar los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Alinear bien las celdas, ¿no? Segundo, suavizado de curvas. Tercero, intercepción de líneas de ruptura. Cuarto, una intercepción, un traslape de la línea de ruptura. Y quinto, una proximidad perpendicular de la línea de ruptura del límite de la malla. Profesor, no se entiende cómo es esto. Mira, estos 5 puntos, mejor lo vas a entender con gráficas. Mira, ahí está. ¿A qué se refiere con el primer punto que decía? Alineación de las celdas, ¿no? Acá está, mira. Claro, por ejemplo, de las celdas, por ejemplo, en una curva, ¿no? Miren esta curva, ¿no? Si nosotros no hacemos este presuavizado en la alineación y en el suavizado, esto tiene que ver, va de la mano, ¿ya? La alineación y el suavizado. Tienes que hacer los dos para lograr que en las curvas, por ejemplo, se logre este tipo de efecto, ¿no? Mira, acá, mira, se ha hecho como tipo cuando hacías el corredor, ¿no? En Civil 3D, ¿no? Se va haciendo a través de un punto céntrico, va haciendo el mallado de esta manera, ¿no? De tal manera que las celdas se alineen a la curva, ¿no? Si no haces esto, lo que vas a provocar es que acá se provoca una mazamorra de celdas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? De 8 lados, 7 lados, ¿no? Pero si tú logras un mallado de esta manera, se trabaja el mallado, señores. Va a beneficiarte de manera notoria, ¿no? En tu rendimiento de tu modelo, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere el punto C, por ejemplo, el que dice el traslape en la línea de ruptura? La línea de ruptura saben que son de acá, ¿no? Traslape, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Traslapes. Líneas de ruptura son líneas, es como que los break lines que usábamos, por ejemplo, para hacer una superficie en el Civil 3D, ¿no? Que eran más o menos líneas guía que tú le decías, oye, si vas a hacer un mallado, si vas a hacer una triangulación en el Civil 3D, por ejemplo, decirle, ¿no? Respétame este cambio de línea de ruptura, ¿no? Por acá no pases ninguna celda, ¿no? Todas las celdas deben estar o bien para la izquierda o bien para la derecha de esa línea de ruptura, ¿no? Esa es una línea de ruptura. Entonces, no se deben traslapar la línea de ruptura, ¿no? Entre una y la otra, ¿no? Y la intersección igual, ¿no? La intersección trata de que entre líneas de ruptura sean de forma perpendicular. Mira, por ejemplo, es una línea de ruptura, acá viene otra,
y se hace de forma perpendicular, de tal manera que el mallado te salga bien bonito, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no, señores? Si aquel modelador que me viene y me presenta un mallado de esta manera, se ve claramente que su mallado va a ser primeramente rapidísimo y seguramente va a ser de manera eficiente, ¿no? Los resultados van a ser más confiables, ¿no? Porque se nota, ¿no? Se nota a leguas que le ha dado le ha dedicado un buen tiempo a hacer un correcto mallado, ¿no? Y el último punto se refería a la proximidad, ¿no? Esto, ¿no? Mira, cuando viene una línea de ruptura, trata de que la línea de ruptura con tu condición de contorno sea perpendicular, o sea, casi 90 grados. Profesor, si no es 90 grados exacto, no importa, pero lo que te recomiendo es que trates a lo más que se pueda que sea 90 grados. Si no se logra 90 grados, lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se parezca, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver este tema, por ejemplo, en un curso. En el curso próximo, sí lo vamos a ver, porque vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de un canal curvo, ¿no? O sea, no un canal curvo, un canal que tiene curvatura, ¿no? Que tiene este tipo de alineamiento, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a ver todo este tema que estamos tratando acerca del mallado, ¿no? Vamos a ver este tema, o sea, cómo se hace este tipo de mallado, cómo se hace este suavizado, este alineamiento del mallado para lograr mallado de esta manera. Y vas a ver, ¿no? Que cuando corramos de esta manera, con este mallado, la velocidad, el tiempo de computacional va a ser mucho menor que hacerlo de una manera irregular. Vas a ver, te vas a dar cuenta en el ejemplo, ¿no? Y finalmente, señores, vamos a tratar un poco acerca de lo que son las ecuaciones de la continuidad, ¿no? En las ecuaciones, muchas veces me lo dicen, ¿no? Parecen complicadas, pero en realidad no lo son, ¿no? Solamente que lo que hemos estado haciendo es que no estamos acostumbrados, ¿no? A verlo, ¿no? Pero en la práctica se vuelve más sencilla, ¿no? Cuando tú te acostumbras a tanto ver estas ecuaciones, con un modelo, con el otro, con un tercer modelo, viene otro modelo, o sea, comienza a modelar tantas veces que estas ecuaciones que parecen que tienen que ver con el tema, pues, de divergencia del caudal, divergencia de un movimiento, de la fluctuación, de las condiciones de contorno, de las fuerzas que intervienen en el equilibrio, todo eso, entonces ya se te hace un poquito más sencillo, ¿no? Con la práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ecuación de continuidad, sabemos muy bien, no vamos a entrar a detalle cada término, pero sabemos que se va a interpretar como que la masa no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma, ¿no? O mejor dicho, traducir en otras palabras, ¿no? Todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Dentro de un diferencial de volumen de control, ¿no? Que quizás ya hemos visto en algún curso por ahí, ¿no? Y la ecuación de momento, o la ecuación de momento, ¿no? ¿A qué se refiere? Viene a partir, como se recordarán, de la segunda ley de Newton, ¿no? Y es un equilibrio, ¿no? Entre las fuerzas que intervienen en una masa diferencial de fluidos, ¿no? Ahora, pues, estas ecuaciones son las ecuaciones, pues, que discretiza el G-RAS, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de ecuaciones que va a discretizar, ¿no? Que esté acá, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene el G-RAS? Perdón, ¿qué comportamiento tiene el fluido, ¿no? Y que va a discretizar el G-RAS para poder interpolar el resultado en cada celda o en cada celda de dominio, pues son estas ecuaciones que vemos acá, ¿no? Estas son las ecuaciones que el G-RAS va a discretizar, ¿no? El programa, ¿no? Y esto es lo que se representa, no es más que cómo se mueve, pues, el flujo, ¿no? A lo largo de un dominio dado, ¿no? Ahora, en el curso, señores, vamos a aplicar, ¿no? Obviamente, término por término, y vamos a ver también cómo se van simplificando o lo que significa cada término de estas ecuaciones y cómo intervienen, pues, en los distintos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sedimentos, cuando no hay sedimentos, cuando el flujo es un laminar, cuando el flujo es turbulento, cuando el flujo es uniforme, cuando el flujo es no permanente, cuando el flujo es permanente, ¿no? Y vamos a ver en cada caso cómo se van simplificando términos grandes. Por ejemplo, simplifica este término, no queda solamente esto. Entonces, vamos a ir simplificando cada término de tal manera de que vamos a ver en cada caso cómo analizar, ¿no? O sea, partimos de este caso general y vamos a ir simplificando dependiendo del caso en que nos vamos a ir encontrando, ¿no? En el curso vamos a ir explicando término por término y qué significa cada término y cómo lo va simplificando. ¿Por qué se simplifica, no? Cuando el flujo es uniforme, ¿por qué se simplifica cuando el flujo es laminar? ¿Por qué se simplifica esto cuando el flujo es turbulento, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir viéndolo al detalle, ¿no? Esa es la importancia del curso, ¿no? Ahora, por ejemplo, la propuesta, ya vamos al punto número 3, ¿no? La propuesta del contenido del curso
señores, va a ser este que está acá, ¿no? GRAS aplicado a obras hidráulicas va a ser este contenido, ¿no? Es un contenido que he tratado de sintetizar, ¿no? No es corto, es más o menos larguito, porque se empieza a explicar modelo por modelo cómo se van simplificando las ecuaciones que hemos visto a continuación, ¿no? Por ejemplo, primeramente siempre se comienza con la introducción al GRAS, siempre se comienza con eso, para que el alumno obviamente el alumno que entra al curso tiene que tener alguna noción de la hidráulica, ¿no? De lo que vamos a hacer, y vamos a utilizar una introducción al GRAS, la versión última que estamos viendo, ¿no? Que está en la página web. Lo segundo que se ve es la modelación en causas naturales, que es quizás el curso que más encontramos en la red, ¿no? En videos en YouTube quizás encontramos un montón de cómo hacer modelación de GRAS en causas naturales, ¿no? Y lo que es la aplicabilidad que más se le da, ¿no? Quizás inundaciones, ¿no? Tirantes, saber, ¿no? Ya no hay inundación, fajas marginales, ¿no? Todo eso es la aplicación más común que tiene el GRAS, ¿no? En lo que son las causas naturales, ¿no? Pero este curso que estamos proponiendo es un curso ya distinto, ¿no? O sea, ya no causas naturales. Sí lo vamos a ver causas naturales, pero solamente como un ítem, ¿no? Como una clase quizás, ¿no? Para que más o menos se orienten, ¿no? Y luego de eso vamos a entrar a lo que son estructuras hidráulicas, ¿no? Aplicando el mallado, aplicando las ecuaciones, aplicando el tiempo de Curán, aplicando toda la convergencia para poder obtener por ejemplo, vamos a ver un modelo de canal recto, ¿no? Un modelo de canal curvo, pero no solamente que sea recto y que sea curvo, ¿no? Sino también que tenga este tipo de transiciones, ¿no? De una sección gruesa a una sección más angosta. Vamos a ver también un modelo de tipo, acá está, ¿no? El punto número 3 son transiciones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las transiciones no solamente son vista en planta, de ancha o sea angosta, ¿no? También puede ser en grada, ¿no? En forma de perfil, ¿no? Puede haber una grada, puede haber una caída, ¿no? También puede haber una transición en curva, ¿no? Entonces, todo ese tema lo podemos ver acá, ¿no? El lado de transición, ¿no? Luego también vamos a ver estructuras un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, lo que son las rápidas y las pozas de disipación, lo que son el modelado de las bocatomas. Por ejemplo, en lo que son rápidas y pozas de disipación vamos a ver el tema de flujos no permanentes, ¿no? Y también flujos también que vienen rápidamente variados. Sabemos que existe una contracción, ¿no? Mientras más se aleja del punto de inicio de una rápida, ¿no? Y lo que viene abajo de una rápida generalmente es una poza de disipación, ¿no? Entonces vamos a ver un modelado de poza de disipación en el GRAS. De repente por ahí se están preguntando, ¿no? Pero de repente tú dirás, ¿no? Pero ya en una poza de disipación, profesor, entra flujo turbulento, entra ¿no? Ya flujos tridimensionales, ¿no? Claro, pero lo que se pretende acá es hacer una estimación, ¿no? De los resultados a partir de 2D, ¿no? Claro, tú dirás, profesor, pero un flujo, si yo estoy trabajando y me están pidiendo un modelado de una cosa de disipación, mejor lo hago en el 3D, ¿no? Y está bien, ¿no? El 3D te va a hacer una representación quizás más aproximada a lo real, ¿no? Pero ¿cuánto te va a demorar hacer un modelado 3D, ¿no? Y cuánto te va a costar también hacer un modelado 3D, ¿no? Entonces, ya se vuelve un poco inviable hacer un modelado 3D y de repente en un trabajo, en un proyecto, no tienes una sola poza, de repente tienes 4, 5, 10 pozas, ¿no? Entonces, a ver, modelar esos 10 pozas en 2 días o en 3 días, en un fin de semana, que es lo que más o menos se requiere cuando se hacen proyectos de ingeniería, se requiere siempre para ayer, ¿no? Siempre se requiere tiempo de producción rápida, ¿no? Entonces, cuando ya se vuelve un poco inviable por el tiempo y por el costo, lo que te va a costar hacer un modelado 3D, entonces ahí puedes optar por un modelado en 2D, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá estamos modelando, como podemos ver en la imagen, un canal arriba, ¿no? Un canal recto modelado en 2D, ¿no? También podemos hacer modelados, utilizar el Civil 3D, ¿no? Para hacer estructuras hidráulicas de una forma más rápida, esto pasarlo a un tipo D o un tipo TIFF y poder exportarlo al GRAS y hacer tipo de la malla computacional del Civil 3D, ¿no? También podemos modelar bocatomas, ¿no? Como podemos ver en la tercera imagen, ¿no? Bocatomas a partir de su llanura, de sus muros de enlace, ¿no? Su causa natural, por eso es que anteriormente tenemos causas naturales, ¿no? O sea, vamos a ver dos formas, ¿no? El causa natural y el cauce con la misma causa natural que vemos acá en la clase número 2,
lo vemos en el cauce acá con boca toma, ¿no? Y vamos a ver cómo lo impacta, ¿no? Y tercero, perdón, ya para terminar el curso ya que se pretende lanzar, es una introducción como último capítulo al estudio de segmentos con Gerardo T, ¿no? Donde podemos ver más o menos cuáles son las ecuaciones, vamos a hacer un poco de teoría acá acerca del transporte de sedimentos y la aplicabilidad de Gerardo T a este campo, ¿no? Y bueno, eso es todo, señores, lo que tenemos por ahora en el webinar. Esperemos que le haya sido un poco de su agrado, esperemos que haya sido que hayan estado atentos, más o menos se ha querido dar una introducción, ¿no? A lo que se va, o sea, todo lo que hemos visto ahorita lo vamos a repetir, ¿no? De una manera ya más extensa, porque ahí vamos a tener como 3 horas de clase en lo que es la introducción al GRAS, ¿no? En esta clase vamos a ver más sobre el tipo de enmayado, otras cositas, otros tips también, ¿no? Que acá no se han dicho, ¿no? Otros tips ya a manera de proyecto, a manera de lo que ya se ha uno obtenido modelando tantas veces, se va a dar más tips, ¿no? Más consejos, ¿no? De las buenas prácticas que se tiene, para hacer un correcto mallado, para hacer un correcto, elegir un buen tiempo, ¿no? Elegir, ¿no? De repente algunos errores frecuentes, que también es un capítulo que se ve bastante también, lo que se hace con el Gerrard, ¿no? Vamos a ver pantallazos, ¿no? De los errores frecuentes que salen cuando tú procesas, ¿no? Cuando sales del procesamiento, utilizas, te salen las famosas, las líneas rojas, ¿no? Que son de los errores, esos los famosos, y hay errores típicos, ¿no? Que siempre salen y siempre ya sabemos cómo resolverlos, ¿no? Errores, cuando es un error hasta, por ejemplo, de poner el tiempo, de poner la fecha, ¿no? De repente solamente estima de formato, su error. Entonces ya es un error típico, ¿no? Que ya se puede resolver rápidamente, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, ya lo vamos a ver en la primera clase del curso, ¿no? Que es la introducción al GRAS, ¿no? Debemos introducción al GRAS y errores típicos, ¿no? Ok, acá se ha querido dar un breve resumen rápidamente porque el tiempo no es tan extenso, ¿no? Para un webinar, pero como le dije al inicio, lo que se pretende es hacer una invitación, ¿no? Una animación al estudiante y una presentación de lo que se va a ver en un curso más extenso de modelado de estructuras en GRAS 2D, ¿no? ¿Ok? A ver, vemos algunos chats, por favor. Acá dice, no sé si se visualiza, Eder nos comenta, dice, ingeniero, para un elemental concepto hidráulico, una gradiente muy alta, el punto más bajo tiende a expandir su área de flujo expansivo, como puede conocer esta versión de claro. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver en el tema de una rápida, ¿no? Vamos a ver cómo un cauce sin estructura, cómo funciona y cómo lo controlamos con una estructura tipo rápida y su disipación abajo, ¿no? Acá Daniel nos pregunta, ¿no? ¿Habrá otro curso modelado pero en 3D? También posteriormente lo hacen en 3D, pero queremos comenzar con este curso, que es un 2D, y también queremos ver el público, ¿no? Estamos apuntando, ¿no? Si vemos acogida, vemos que hay bastante interés en este tema, entonces podremos lanzar posteriormente ya un 3D. Yo normalmente manejo más el que es el Flow 3D, ¿no? De todos los flujos, perdón, de todos los software que se conocen, mi experiencia más va en Flow 3D, ¿no? Así que si hay un campo para Flow 3D, pues se puede realizar un curso, ¿no? Tengo experiencia en el Flow 3D y un poco también en el ANSYS, ¿no? Pero más el Flow 3D, ¿no? Que es mi campo, más donde estoy haciendo mi tesis de maestría. Entonces, por eso es que lo manejo un poquito más que el OpenFOAM, de repente que han visto, o de repente por ahí han escuchado el ANSYS Fluent también, ¿no? Que también hace simulación en 3D. Pero bueno, ya como vuelvo a repetir, ¿no? Yo más hago el Flow 3D. Ok, a ver, entonces pasamos si tienen alguna pregunta, si no ya por finalizar la sesión, pero siempre es bueno escuchar los comentarios, las preguntas, las dudas, ¿no? De repente que tengan los presentes, pueden escribirlo si gustan, si no quieren prender su micro, ¿no?
Por acá Jonathan Java nos pregunta, ¿no? ¿Abordará el tema de sifones? Podemos hacer una... Sí, podemos introducir un poco el tema de sifones, ¿no? La verdad que es la primera vez que, no, que lo pide, pero sí, podemos darle un espacio al tema de sifones y los sifones también invertidos, ¿no? Que también se utilizan bastante, ¿no? De hidráulica. Buen aporte, Jonathan. Buena idea también, ¿verdad? Muy buena idea. Poco tocado ese tema, ¿no? Pero se puede abordar, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Por eso hasta se puede dividir en un curso uno y parte 2, ¿no? Pero bueno, la idea, como le vuelvo a decir, se pretende, ¿no? Que hay un grupito, ¿no? Que comencemos con este tema de estructuras hidráulicas, que diferencia, ¿no? Los otros cursos que son más de inundación, más de flujo, de causas naturales, ¿no? Y llevarlo al tema de aplicabilidad, ¿no? Que muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no? Como ingenieros diseñamos estructuras, pero lo diseñamos en forma de cálculo, ¿no? Hasta ahorita estamos quizás más ligados al tema de hojas Excel, ¿no? De esa manera estamos diseñando de la manera antigua, ¿no? Pero muchas veces hacer una simulación en GRAS, puedes hacerlo en cuestión de un día, quizás un fin de semana, ¿no? Y con eso garantizar que tu diseño hidráulico pues, sea más eficiente, ¿no? Y te es más seguro lo que estás arrojando, ¿no? Nunca está de más respaldar tu cálculo con una modelación en 2D, quizás algo no muy caro, el costo computacional es más barato y también puede ser y muy aproximado también, entonces está ahí, ¿no? No es muy simple, no es un 1D, pero tampoco no es un 3D, es un intermedio, cumple la 3D, ¿no? Se ve bonito por los resultados que te arroja, es barato porque el costo computacional no es tan alto, y es bueno, ¿no? Porque está sustentado con ecuaciones que tú bien lo puedes colocar en tu memoria, ¿no? Descriptiva, en tu memoria de cálculo, como tu respaldo a los cálculos que estás presentando, ¿no? Y no va a haber revisor, pues, que no se asombre con los resultados que tú puedes arrojar, ¿no? Tus cálculos en Excel, pero tus cálculos respaldados con un modelo 3D que te dice, mira, mi tirante va a llegar hasta tal punto, ¿no? Mi velocidad va a ser tanto, ¿no? Está respaldado con un modelo 2D. Listo, ¿no? Bueno, señores, entonces, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, damos por finalizada la sesión. Agradecerles nuevamente a todos, porque veo que hay como 27, 30 conectados, se quedaron hasta el final. Gracias a todos por haber estado presentes, gracias también a CI Perú por haberme dado la oportunidad de presentarme ante ustedes y poder darles esta pequeña webinar, ¿no? Se van a estar publicando las fechas y los horarios ya próximos, vamos a ver qué tanto están ahí interesados en el tema, si es que lo hay, pues entonces vamos a hacer ya un próximo, no va a ser tan lejano porque ya tenemos un grupito por ahí que está preguntando bastante, ¿no? Entonces va a ser ya se va a colocar ahí las fechas y los horarios, ya va a depender de la empresa CI Perú, ¿no? Listo, muchísimas gracias a todos ustedes. Mira, están desde Bolivia acá presentes. Gracias por ahí, gracias a todos los interesados que se quedaron, gracias por haberme escuchado. Sin más, me despido, su servidor Jesús Pachas, y ya será hasta la próxima y hasta un nuevo curso si es que se vuelve acá a presentar. ¿Ya? Muchísimas gracias, vamos a dar por finalizar la sesión.